Pues, estimados estudiantes, hoy continuaremos con el tema de Alemania, como habíamos visto ya en el primer video tutorial, pero esta vez vamos a extender el análisis desde 1961 hasta 1989, donde se produjeron hechos que marcaron el fin de esta etapa, ¿no? De la Guerra Fría y de la existencia de dos, una capitalista y una socialista, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos visto todo el proceso que se había dado desde 1945 hasta la creación o el inicio de la construcción del muro de Berlín en 1961. Como ustedes pudieron haber observado ya en el material de YouTube que fue subido a la página de Moodle, el muro se inicia la construcción en 1961, pero pasó por varias etapas de perfeccionamiento, de remodelación, porque las autoridades comunistas alemanas y las autoridades soviéticas hicieron todo lo posible por reforzar la seguridad de este muro para evitar que más personas siguieran escapando hacia el Berlín occidental, o sea, hacia la zona capitalista. No obstante a eso, muchas personas siguieron intentándolo. Algunas fracasaron, otras tuvieron éxito. En el caso de los fracasos, por ejemplo, hay que mencionar que durante los 28 años que duró la existencia del muro de Berlín, más de 700 personas perdieron la vida asesinadas por los guardias fronterizos, que, como ya habíamos dicho anteriormente, tenían orden de disparar a todo aquello que intentaran cruzar el muro de Berlín por la forma, o sea, en la forma y en el momento en que fuera preciso. De hecho, recuerden que esta guardia fronteriza la componían 30.000 hombres. Haremos, por ejemplo, con el ejército de Ecuador, que en su totalidad actualmente son cerca de 44.000 efectivos. Así que solo el muro de Berlín para su custodia tenía 30.000 guardias fronterizos, alemanes, pero muy adoctrinados con la ideología comunista y perfectamente capacitados y preparados para disparar a matar. Aún así, durante toda la existencia del muro, durante estos 28 años, muchas intentaron, lo lograron, usando métodos casi de ciencia ficción, de películas. Otros lastimosamente perdieron la vida o fueron heridos, fueron hechos prisioneros por la guardia fronteriza. El muro siguió perfeccionándose y siguió siendo todo un símbolo no solo de la división de Alemania, sino del escenario que se vivía a nivel internacional dentro de la Guerra Fría. Fuera de este contexto, o adicional a este contexto del muro, hacia adentro de la Alemania comunista, lo que terminó sucediendo del año 61 en adelante fue parte del proceso que se venía ya dando desde 1945, es decir, cuando la Unión Soviética inició el proceso de sovietización, valga la reiteración, la sovietización de todos los países del este que estaban bajo su control después de la Segunda Guerra Mundial. Y la RDA, es decir, la República Democrática Alemana, no sería una excepción. Ya hemos visto de manera general en qué consistía este proceso de sovietización, es decir, siempre teniendo autoridades comunistas, pero las más fieles a Moscú, a la Unión Soviética, las más dóciles. Si había algún tipo de levantamiento popular, algún tipo de revuelta, aplastarla con los tanques soviéticos. Esto había pasado en la RDA, por ejemplo, en 1953. Hubo este levantamiento popular que fue aplastado por los tanques soviéticos. Y en lo adelante sería igual. Cualquier movimiento, cualquier intento de socavar la estructura comunista de poder subordinada a la Unión Soviética era aplastada de esta forma. Adicionalmente, también en todos los países de Europa del Este se establecieron policías secretas, ¿no? Policías políticas que se encargaban de reprimir a todos los diferentes, a todos aquellos que pensaran diferente o que quisieran actuar diferente al modelo socialista. En el caso de la Alemania comunista, tristemente tiene tuvo una de las policías políticas, de las policías secretas más tristemente recordadas, ¿no? Por su eficacia, por los métodos que utilizaba.
su nombre era o era conocido como la Stasi. La Stasi era esta policía secreta que se encargaba de reprimir a todas las personas que se oponían al modelo comunista impuesto por la Unión Soviética en Alemania Oriental, o Alemania comunista, como la quieren llamar. Así transcurrió las décadas de los 60, del 70, pero vamos a llegar hasta mediados de los años 80, donde un hecho externo, o sea, fuera del contexto de Alemania, pero sí vinculado a ella, provocó un cambio radical en lo que había sucedido desde 1945 en la Alemania comunista. Y es que llega en 1985 a la Unión Soviética, a la presidencia de la Unión Soviética, el señor Mikhail Gorbachev, que viene con una nueva forma de hacer política, con un nuevo pensamiento. Él implementó algo conocido en ruso como la perestroika, traducido al español sería reformas, y decía él que quería cambiar la forma de gobernar. Y lo hizo. Y lo hizo. Un gran ejemplo que ya hemos visto anteriormente fue que él propició o ordenó la retirada de las tropas soviéticas de la guerra de Afganistán, una guerra que los tenía empantanados hacía casi 10 años, y que ante el clamor popular de que era una guerra sin sentido, él optó por retirar las tropas soviéticas de Afganistán. Y sabemos, bueno, lo que sucedió allí. Ahora, en el caso de los países de Europa del Este, por supuesto de la RDA, otro planteamiento de Mikhail Gorbachev como parte de la perestroika es que la Unión Soviética no intervendría más en los asuntos internos de estos países, como ya lo habían hecho anteriormente, ya puse el ejemplo en la propia RDA en 1953 con sus tanques para aplastar cualquier levantamiento popular contra el socialismo. Lo había hecho en otros países, en Checoslovaquia, lo había hecho en Hungría, lo habían hecho en Polonia, pero ahora, a la hora de plantear esto, Mikhail Gorbachev, que la Unión Soviética no va a intervenir más, es decir, no va a seguir apoyando a los gobiernos comunistas directamente con intervenciones, ¿no?, a las policías secretas o enviando los tanques soviéticos. Esto le dio a la gente un aire, ¿no?, un segundo aire, le dio más valor, le dio más decisión, y comenzaron progresivamente, sobre todo entre el año 88 y principios del 89, grandes protestas, grandes manifestaciones que pedían, en el caso de Alemania, que se abriera el muro de Berlín, que se reunificaran las dos Alemanías, que dejara de existir el modelo socialista tal y como estaba hasta ese momento. Y las autoridades comunistas alemanas, ante la imposibilidad de poder contener estas manifestaciones y ya no tener el respaldo soviético, en 1989, de manera simbólica, una noche, como pueden ver en el documental, abren las puertas del muro de Berlín, las dos comunidades de los dos Berlín se unen, y aquí se marca el inicio del fin de dos procesos, o de tres procesos en realidad. Por eso es tan simbólico. Primero, el fin del muro de Berlín. No cayó esa noche el muro, pero posteriormente sería ya derribado porque no tendría sentido. Ahora se podría cruzar libremente. Marcó el fin también de la Alemania comunista, porque lo que terminó pasando en 1990 fue que la Alemania capitalista, es decir, la RFA, absorbió a la RDA y dejó de existir la Alemania comunista. Finalmente, la caída del muro de Berlín también el inicio del fin del bloque socialista de Europa del Este y de la Guerra Fría, que era lo que en definitiva lo había motivado en buena medida, ¿no? Porque también a continuación en el 91 dejó de existir la Unión Soviética. Por esta razón es que Alemania se convierte desde 1945 hasta el 89 en uno de los puntos más importantes de los escenarios, de la Guerra Fría durante todo el proceso que duró. Y el muro de Berlín se convertiría en dos, o sea, el mismo muro en dos símbolos diferentes. Primero, fue un símbolo de la Guerra Fría cuando se creó. Luego, fue el símbolo más importante del fin de la Guerra Fría. Hasta aquí llegamos con el tema de Alemania. Cualquier inquietud, como siempre, por favor, pueden hacerme llegar sus dudas a la institución. Muchas gracias.